Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá con Enrique Criado en este ciclo de charlas de equidistancias donde hablamos con los autores que vamos publicando. Eh, Hoy estamos con Enrique Criado, nosotros estamos en Buenos Aires, él está en Frankfurt, en Alemania, donde él vive, y vamos a hablar del libro que hemos publicado recientemente en junio acá en Buenos Aires, que está disponible en toda América Latina, cosas que no caben en una maleta. Enrique estudió Derecho en Madrid, él es español, y después comenzó su carrera diplomática, que lo ha llevado a diferentes lugares del mundo, por ejemplo, Alemania, donde está ahora, pero antes ha pasado, entre otros lugares, por Australia, Bulgaria y el Congo, que efectivamente es el libro sobre el cual vamos a hablar hoy, o de las experiencias que él ha recogido allí. En ese momento, hace 10 años, cuando fuiste al Congo, eras novato, probablemente era tu primer destino, eh, y de repente, de la nada, te dijeron que te tenías que ir al Congo. 2 meses después o 3 meses después, efectivamente estabas en el Congo, volando al Congo o ya instalado allí, eh, para una misión que debía durar 2 años, pero duró uno más, se extendió, fueron tres. Y uno de los resultados fue efectivamente este libro que hoy tenemos acá y que está a discusión de toda América Latina. Eh, el libro es un cuidadoso, está muy cuidado, un mosaico de muchas escenas de la vida cotidiana, y que se combinan con situaciones históricas que dan contexto, y con muchas cosas obviamente contemporáneas, muchas de las cuales suenan, o al leerse pueden sonar muy surrealistas, con muy dotado de personajes muy extraños, muy coloridos. Muchas de estas cosas, de estos personajes, incluso si uno los viera hoy en una película, parecerían exagerados, ¿no? Incluso en estas series nuevas de Netflix podría parecer exagerado. Entonces, lo primero que te quiero preguntar en este mundo exagerado del Congo que sale de ese libro es, ¿cómo podrías describir en pocas palabras el Congo, ese Congo que vos experimentaste durante tus 3 años de vida allí? Pues sí, efectivamente, yo era un muy joven e inexperto diplomático y fue mi primer destino en el exterior. Era mi primera experiencia en África y luego descubrí bueno, viajando por los demás países de África, vi que el Congo era el más africano de todos o el más puro en su esencia y esa experiencia la fui reiterando en más cosas, en el sentido de que lo que te decías tú, si fuera una serie de Netflix parecería que determinados rasgos o determinados personajes están extremados, pero mi impresión allí era que no existían las medias tintas, ¿no? Que todo era en intensidad 100, ¿no? Yo lo decía luego, de alguna manera allí te acostumbrabas a que todos los días pasara algo gordo, ¿no? Bien fuera bueno o malo, no había rutina y fui consciente de ello sobre todo cuando me fui del Congo. Me fui a un sitio rico, apacible, plácido como es Canberra en Australia, donde objetivamente yo vivía mejor, pero claro, de repente todo me resultaba insípido, ¿no? Porque el Congo te ofrecía esa intensidad y alguna vez lo describí como si uno se acostumbra a escuchar la música a todo volumen o a comer siempre muy picante, después luego queda como anestesiado, ¿no? Parece que ya no oiga nada o no escuche nada. El Congo era eso, ¿no? Era la intensidad, tanto de lo bueno como de lo malo. Te acostumbrabas a que todos los días pasara algo, ¿no? Y después, bueno, pues de alguna manera se echa en falta, aunque uno descansa, ¿no? de que esa intensidad pase, pero la echa de menos. Y Enrique, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? ¿Esto lo fuiste rumiando mientras estabas allí? ¿Hubo algo así como un acto, alguna epifanía que dijiste, bueno, ocurrió esto, esto no puedo dejar de contarlo, de escribirlo, de ordenarlo, porque me imagino que vos tenías tu vida normal, que todo el día estabas trabajando, tenías que hacer todas las cosas de tu trabajo, adaptarte a un nuevo país. ¿Tenías la cabeza para ir pensando esto? ¿O el libro después lo concebiste, lo pensaste y lo escribiste cuando ya estabas fuera del Congo con más frío todo? Esa epifanía que dices no fue de un golpe, sino gradual, en el sentido de que sí, obviamente yo primero leí todo lo que pude sobre el Congo y vi que lo que existía escrito tenía ciertas limitaciones.
de tono, ¿no? Porque el extranjero que iba al Congo, por cuestiones de logística, por cuestiones de seguridad, siempre iba a los mismos sitios. Estamos hablando de un país gigantesco, del tamaño de Europa continental, y gran parte del país es inaccesible, porque no hay carreteras, está cubierto por la selva, porque hay unos grupos armados. Cuando yo llegué había 80 grupos armados activos, no había líneas aéreas que no estuvieran digamos, en lista negra y tal. Entonces, ni los propios congoleños conocen su país, ni los corresponsales extranjeros que hacían una de las dos siguientes rutas. O bien volaban a Kinshasa, que está en el extremo occidental del país, y hacían una crónica sobre Kinshasa, o bien volaban a Ruanda y cruzaban la frontera al Kivu, ya fuera a Bukavu o a Goma, y hacían una pieza sobre el este del Congo, y en particular sobre violencia en el este del Congo. Pero yo tuve la suerte de poderme mover con otros medios, pues hay una misión de Naciones Unidas importantísima en el Congo, la más grande del mundo, que tiene sus propios aviones, sus propios helicópteros, sus propios caravanas de vehículos blindados que van a determinados sitios, y por razón de mi trabajo yo pude irme metiendo en esas caravanas y acceder a sitios donde ni los congoleños iban. Esa es la parte, digamos, de acceso logístico y de seguridad. Y luego, también por mi trabajo, tenía acceso a personas, desde a políticos, a intelectuales, a artistas, a gente de la calle. Y ese desfase entre lo que leía y el material que yo tenía, y del que además por mi trabajo estaba obligado a escribir en informes y tal, vi que ahí yo tenía un material que tenía valor. Lo único era saber si yo, que no había escrito nunca un libro, iba a ser capaz de montar aquello pues con gracia y de una manera que fuera coherente, que fuera atractiva para un lector que no necesariamente tenga un interés tremendo en un país tan alejado como es el Congo, ¿no? Déjame volver a este punto que decís que es muy interesante, que habías leído, haces este déficit que había o esta brecha entre lo que efectivamente se escribe y lo que es el país real. Vos en el libro describís que hiciste una buena búsqueda de lo que había, pero es raro lo que existe, entre que hay una combinación, ahora lo describís vos, ¿no? Pero da la sensación como que hay poco, pero hay algunas cosas que han marcado mucho en la imaginación de la gente lo que es el Congo, ¿no? Que en muchos libros, sin mencionarlo, sin ser explícito, se habla de algunos fenómenos naturales, de río, etcétera, que pasan a estar muy presentes en nuestra idea de lo que es el Congo, pero sin serlo. ¿Tenés algunos ejemplos de eso? Porque es muy interesante esa parte que describís. Sí, o sea, quizá lo que marca todo el tono de lo que se escribe sobre el Congo o de lo que los extranjeros escriben sobre el Congo es la violencia en el Congo. Violencia colonial, violencia postcolonial con, digamos, la dictadura mobutista, violencia en el este, con la guerra en Ruanda y, digamos, guerras tribales entre tutsis y hutus. Entonces, son conflictos a veces difíciles de explicar. Y el corresponsal extranjero que llega allí 10 días y tal, muchas veces ha comprado la narrativa que viene incluso de la obra de Conrad, de Heart of Darkness, y como un país de las tinieblas, como si la violencia allí fuera atávica, como si no valiera la pena indagar en las causas y simplemente achacarlo a una especie de fatalismo de, bueno, mira, esto es así y aquí se matan porque se matan, ¿no? Y yo lo que he querido es, sin en ningún caso minimizar la violencia, ni banalizar, ni trivializar, decir que, bueno, efectivamente hay una parte del Congo o una parte de su historia que es muy violenta, pero es un país gigantesco, ¿no? Bueno, Argentina lo es muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, tomando como referencia España, es 5 veces España, o como les gustaba decir a los congoleños, es 80 veces Bélgica, ¿no? Porque Bélgica fue su potencia colonial. Y son muchísimas personas. Kinshasa próximamente será la segunda capital más grande del mundo en población. Entonces, no todas sus historias son la historia de la violencia. Incluso en los sitios donde hay violencia, la violencia no ocupa 24 horas del día ni todas las conversaciones. Eso es una de las cosas que más que más aprendí, yo creo, porque el extranjero llega allí con una especie de rictus serio, porque tiene la sensación de que como que asiste a un funeral perpetuo, ¿no?
porque claro, estás en un sitio trágico y tal. Y luego llegas y ves que no, que los congoleños están, bueno, pues, viviendo sus vidas y eso implica que incluso dentro de la tragedia intentan vivir lo mejor que pueden y eso implica reírse, eso implica intentar ligarse a la vecina, eso implica intentar conseguir que tu jefe te pague más en el trabajo, emborracharse, lo que sea, la vida en general, ¿no? Y que ellos se ríen. Entonces, tú tienes que salir de ese papel autoimpuesto de, bueno, estoy en un sitio trágico, tengo que mantener el tono grave constante, ¿por qué no? Allí se superponían las capas de tragedia y de, bueno, y la vida que brota por todos los poros, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que he intentado expresar con el libro. ¿Hay violencia? Sí, tremenda, brutal, pero también hay como decimos en España, un cachondeo, una joie de vivre enorme. Buenísimo, claro. Y de hecho, esto que te propusiste, efectivamente lo conseguiste, porque el libro efectivamente tiene tela para cortar por todos lados, ¿no? Se habla de todo. El libro está organizado en 20 capítulos que, sin seguir un orden cronológico, van tocando 1000 temas de la vida cotidiana del Congo, ¿no? Y además está logrado con este tono, un tono muy lindo, que es un tono cercano, incluso de la torpeza del propio narrador en algunos aspectos, con un poco de humor, con muchas observaciones culturales, sociológicas, personales. También tiene mezcla de diarios del viajero. ¿Cómo fue en este mundo que, como vos decís, como dicen ellos mismos, es 80 veces el tamaño de Bélgica? Pasan un montón de cosas en muchos años, todo muy intenso. ¿Cómo fue el proceso para organizarlo? ¿No? Porque estabas experimentando todo el tiempo todas cosas, muchas distintas, y después lo tenés que reconstruir todo esto. ¿Cómo fue el proceso de la construcción? Pues de nuevo, volvemos a los años en los que yo estuve allí, 2009 a 2012, pues yo llevo con 27 años. Siempre me había gustado escribir, pero nunca me había propuesto escribir un libro, entonces yo iba tomando una serie de notas, en mis cuadernos, siempre llevo un cuaderno, porque nunca sabes cuándo te asalta la idea, ¿no? Y luego también yo tenía emails que habían mandado pues, a familia y amigos de qué tal me va, o algo que he descubierto, o algo que me ha ocurrido, o los propios informes que yo escribía a mi capital, informando de algo que hubiera pasado. Obviamente no las cosas, digamos, de carácter confidencial o tal, pero bueno, había muchas cosas que estaban de fuertes abiertas. Ahí yo empecé a tener un material en bruto que luego ya fui ordenando, agrupándolo por temas, tratando de encontrar un hilo conductor que a veces era temporal, más o menos siguiendo el hilo de mi estancia de 3 años allí, pero otras veces no. Y finalmente queda una historia, yo creo que coherente, en la que se intercalan aspectos pues, más anecdóticos, si se quiere, de cosas que sin ser estructurales allí, pues a lo mejor dan una pincelada para entender algo, con otras que sí son verdaderamente explicativas de la estructura del país, ¿no? De qué ocurrió durante la colonia, qué ocurrió durante la descolonización, qué significó Mobutu y qué significó la caída de Mobutu, ¿no? Pero todo metiéndose también en temas más ligeros como pueda ser la gastronomía, la música, la literatura. Una de las cosas que para mí era un mayor privilegio es que tenías acceso a todo el mundo. Si te interesaba la música de un tipo, era muy fácil acabar conociendo a ese tipo y tomando una cerveza con él y de repente se presentaba con una guitarra, o te gustaba el baloncesto, pues rápidamente alguien te ponía en contacto con esa persona. Era una cercanía extrema y eso, claro, era un privilegio que yo exploté. En cuanto a lo que decías de la actitud, digamos, de diplomático cauteloso, incluso que presume de sus errores,
Era una actitud un poco buscada y me inspiré mucho en una obra que a mí me gusta mucho, se llama El antropólogo inocente, de un antropólogo británico, se llama Nigel Barley, que estaba harto de leer a sus compañeros, no sé si de Oxford o de Cambridge, que, bueno, se presentaban en un territorio ignoto y rápidamente comprendían todas las costumbres de los locales, aprendían el idioma, eran capaces de encontrar sentido a todo, y él no. Escribe una obra en la que cuenta todos sus errores de comprensión de todo, pero que acaba trasluciendo una comprensión muy grande, ¿no? Y a mí me gustaba ese tono de self-deprecation que toma él, y luego también era un tono buscado, calculado, también porque en mi profesión no es habitual que alguien publique cosas joven, es más habitual hacerlo o ya jubilado o cerca de la jubilación. Entonces, había que cuidar el tono para no sonar como que está sentando cátedra, o sea, es pedante o tal. Entonces dije, bueno, vivencias de un diplomático novato en el Congo. Claro. Sí, porque hay un riesgo, me imagino, siendo un europeo en África, aunque no fueras belga, de que se pudiera leer de alguna forma como si tuviera un tono paternalista, ¿no? Esto que vos decías, que viene el de afuera y entiende desde un modelo mental distinto, de lo que sea, y lo refleja y el libro se queda en eso, en una explicación muy naif. Acá es buscado ese tono. Eso le da mucho valor, ¿no? En, En el Congo y en muchos otros sitios de África, pero en el Congo, también por su experiencia colonizadora tan brutal. Todas las experiencias coloniales fueron brutales, pero, y no creo que tenga sentido hacer un ranking, pero realmente la experiencia colonial del Congo es tremenda. Cuando los belgas se fueron del país en 1960, o sea, no hace siglos, no había ni un médico congoleño, ni un profesor congoleño, no había ningún licenciado congoleño. Se fueron del país y no dejaron nada. Entonces, en la conciencia colectiva de gente que todavía vive y que todavía experimentó la colonia, la diferencia entre el europeo y el africano era muy grande, era insalvable, y el europeo le explicaba cosas, ¿no? Ese era un tono del que había que huir. Primero porque, sinceramente, me parece algo que no va conmigo, y segundo porque es absurdo. Es imposible ir al Congo a explicarle a los congoleños el Congo, es una cosa absurda. Pero por otro lado, no puedes en ningún caso abstraerte de la cuestión de la diferencia del color de tu piel allí. Todos los días hay alguien que de manera simpática o de manera antipática te recuerda que tú no eres de allí, ¿no? Existe en el oeste la palabra mundele, que significa blanco, eso es en Lingala, y en la parte oriental del país es mudungu, que significa blanco, y todos los días, alguien te dice mundele. De manera simpática, ¿cómo estás, mundele? Mundele, vete de aquí, ¿no? Todos los días alguien te recuerda que existe esa barrera, con lo cual tú no puedes abstraerte de ello cuando estás haciendo cualquier análisis que sea, porque siempre hay algo que te lo recuerda. Otra cosa que da la sensación que es difícil escaparse en un análisis o en el libro es la naturaleza, el peso de la naturaleza. No solamente el tamaño, sino la intensidad, los extremos, como dijimos al principio. En el libro hay un montón de referencias al clima, el río Congo, la selva, jungla, montañas, lagos, incluso historias rarísimas o de mucho color, si se puede usar esta palabra, como este cocodrilo que se escapa en el avión llevado por uno de los pasajeros oculto y termina provocando un accidente. La naturaleza está presentísima en todo el tiempo, ¿no? Sí, la naturaleza es desbordante, o sea, de esos 2,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país, 2/3 son selva virgen, y están, bueno, pues, cruzados por el segundo río más caudaloso del mundo, después del Amazonas, río Congo, que es
de un poder impresionante, que tiene también toda esa simbología, ¿no? Pues, de Conrad, etc. Luego siempre se habla de la maldición de los recursos, ¿no? O sea, el Congo empieza su trágica historia de puro rico que es. Primero empieza una lucha por la explotación brutal del caucho, cuando en el contexto bueno, los primeros años de la automoción se hacen los neumáticos con caucho y el caucho sale de los troncos de la selva virgen, tanto en el Amazonas como en el Congo. Entonces hay una explotación humana tremenda para extraer este caucho y ahora está ocurriendo, salvando las distancias, pero no mucho, con otros minerales, ¿no? El coltán, pero también diamantes, oro, etc. Dicen del Congo que sí, tienes una selva riquísima, pero que la riqueza real está en el subsuelo. Es una naturaleza impresionante. Y luego, claro, esa naturaleza llega hasta las puertas de la ciudad. En el mercado central de allí, el Bon Marché, igual que te compras una cesta de fruta o un traje, te compras un cocodrilo y te lo llevas andando con una correa. Por 20, vamos, no sé cuánto valdrá ahora, por $25 me ofrecían a mí un cocodrilo. Y sí, efectivamente, en un país donde los medios de comunicación eran un desastre porque había un montón de bulos y tal, era el clickbait avant la lettre, ¿no? Ahora, o sea, un día vi una noticia de que un vuelo se había caído por esta cuestión se había escapado un cocodrilo por el pasillo del avión y pensé, no creo que sea cierto. Pero luego ya sí, una publicación seria confirmó eso, que bueno, pues un señor que llevaba un cocodrilo a su ciudad y lo llevaba en un bolso de deporte, lo abrió, empezó a andar el cocodrilo por el pasillo del avión, la gente se asustó, se arremolinaron en la parte delantera del avión y el avión cayó. O sea, en fin, hay imágenes de donde cayó el avión, la gente grabando con teléfonos, cazando el cocodrilo, bueno, en fin, esas cosas que son tragicómicas, eso era el día a día. Eso era el día a día, de cosas que en esencia eran trágicas, pero era imposible no reírse, ¿no? Y no tenías por qué reprimirte la risa porque los propios congoleños se reían también. Entonces, no reírte implicaba también como pues un acto de paternalismo, como decías, ¿no? De, bueno, yo estoy por encima del bien y del mal y de esto no me puedo reír, ¿no? Pues ellos mismos te decían, lo siento mucho por la gente que ha fallecido, pero vaya muerte absurda, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y además tenemos esta naturaleza que está por todos lados y además un menú gigantesco de personajes que tiene el libro también. Tiene personajes, hay personajes históricos que ayudan a contextualizar un poco qué es lo que pasa en la historia del Congo, que eh, además de desconocida es complejísima, porque ocurrió de todo durante mucho tiempo con todo el mundo ahí, ¿no? La Guerra Mundial Africana efectivamente es allí. Y están estos personajes entonces que ayudan a contextualizar. Y hay personajes obviamente mucho más contemporáneos con los cuales vos tuviste relación, por lo que decías antes, que era parte de tu trabajo o tenías la facilidad de conocerlos, entonces te dio la oportunidad de conocer a mucha gente muy interesante. Y hay como dos grandes grupos de gente interesante que conoces ahí, los lugareños, y que ahora me gustaría hablar un poquito de ellos, y los españoles, ¿no? Porque estabas también muy en contacto con la comunidad española o tenías que ayudar a los españoles que estaban allí como parte de tu trabajo. ¿Me puedes describir algunos de estos personajes congoleños que has conocido? Sí, pues bueno, el mejor recuerdo que me llevo de mis 3 años allí son mis amigos congoleños. Quizá mi mejor amigo allí era mi amigo Eric, que era un tipo al que le iba razonablemente bien en la vida. Era presentador de telediario en una televisión congoleña, un tipo bastante apuesto, una cara muy dura, muy simpático. Y aprendí mucho de cómo, bueno, de qué cosas son importantes para los congoleños, cuáles no, los valores familiares, y luego, por ejemplo, su gestión del dinero, ¿no? A mí me dejaba alucinado. Esta persona, cuando tenía dinero, lo gastaba
a manos llenas. Pero cuando no lo tenía, no tenía ningún reparo en pedir a sus amigos, a lo que fuera, ¿no? Entonces, en nuestra óptica a veces somos mucho más tacaños, pero a la vez tenemos un rubor tremendo a la hora de pedirle algo a alguien, ¿no? Y este era tremendo. En el mismo mes podía insistir en invitarte a un sitio que claramente estaba por encima de sus posibilidades y en el mismo mes, 2 semanas después, decirte, oye, mira, necesito $200, ¿me dejas? Pero a mí al principio eso me sacaba de mis casillas, ¿no? Pero luego ya descubrí que era así. Él no tenía unos ingresos constantes, él de vez en cuando, pum, llegaba dinero y se sentaba debajo de un mango que tenía en el patio de su casa. Y ahí llegaban familiares suyos, cada uno con sus pequeñas necesidades, y él iba repartiendo billetillos, como había visto hacer a su abuelo por otra parte. Y ese dinero que le había entrado y que no sabía cuándo iba a llegar el siguiente, esa tarde ya había desaparecido. Por supuesto, sufragando los gastos de sus múltiples novias, tal, y era esa concepción del día a día constante, ¿no? Una generosidad tremenda, pero luego también compatible con que 3 días después me dijera, oye, necesito $50 hasta que me paguen no sé qué cosa que he hecho, ¿no? En fin. Y sobre Y, españoles, bueno, españoles y muchos extranjeros, porque claro, hay en esa misión de Naciones Unidas de la que hablábamos antes, hay 21.000 personas del mundo entero, ¿no? bien, vamos a, a estos aspectos de la vida cotidiana, como estabas contando, de este amigo tuyo. Hay muchas cosas como de artículos de costumbre, ¿no? Que se podrían clasificar dentro del artículo de costumbre. Por ejemplo, describís, y me gustaría que cuentes un poquito esto de cómo funciona la música, cómo era ir a bailar o salir o ir a algún club a bailar. También describís en forma muy interesante un entierro que participaste de alguien que trabajaba, creo que en la embajada. Eh, ¿Nos puedes dar un poquito de descripciones de estas cosas, así de lo cotidiano? La música está, esto suena cliché, pero la música está presente absolutamente en todo en el Congo. Primero porque de nuevo, es un estado enorme, muy tribalizado, muy aisladas determinadas zonas y prácticamente la música es el único vector capaz de enviar un mensaje uniforme en todo el país, ¿no? Dicen que también la Iglesia Católica, a través de sus púlpitos de las 50 y tantas diócesis que tienen, era capaz de mandar un mensaje uniforme. Desde luego el Estado no tiene capacidad de estar presente en todo el territorio, ¿no? La música llegaba. Entonces eso servía como reclamo publicitario, cualquier marca del producto que quisiera tenía que encargar una canción que sonara y que dijera el nombre de la marca y tal. Las campañas electorales siempre necesitaban bueno, pues que el cantante de moda dijera el nombre del candidato, porque la música era algo que llegaba a todos lados. Y con la música va el baile. O sea, el congoleño es incapaz de concebir una música que simplemente se escucha sentado. No. Suena la música, no necesariamente tiene por qué ser en un club donde se ha ido a bailar. Es decir, hay muchas terrazas muy agradables que son al aire libre, pues unas mesas de plástico, unas sillas de plástico donde la gente está cenando y suena la música y la gente abandona los platos, abandona las mesas y las sillas y entre mesas se pone a bailar. No necesariamente se espera que haya un sitio adecuado o un ambiente adecuado para bailar. El ambiente adecuado es siempre. Y eso incluye un funeral, por ejemplo, ¿no? Tuvimos la muerte trágica de un empleado de la embajada, que falleció en un accidente de tráfico bastante dramático. Y bueno, pues también ahí nos tocó traducir las costumbres congoleñas y las expectativas congoleñas al lenguaje administrativo español, ¿no? Que es, bueno, pues nos dicen, ha muerto Sayama y aquí se espera de nosotros que nos encarguemos del entierro.
Y bueno, pues claro, empecé a mirar ahí las normas, el código del trabajo, el código de la seguridad social, no había nada. Y bueno, pues conseguí convencer a mi ministerio de que sin que hubiera una norma escrita, realmente sí que estábamos moralmente, o en la visión de los congoleños, estábamos moralmente obligados a organizar el entierro. Ahora ya viene la segunda parte, que es que si la persona tiene un empleador al que se le presume gran capacidad económica, como era una embajada de un país extranjero, claro, ellos ya piensan, bueno, pues esto tiene que ser un entierro a ese nivel, ¿no? Y el hermano del fallecido se encargó de organizar el entierro con los 1000 y pico euros que conseguimos rascar de la administración española y nos encontramos una fiesta, pero una fiesta tremenda, con unos altavoces propios de un concierto de los Rolling Stones, con una banda en directo, gente bailaba, minifaldas, escotes, tacones, alcohol a todo trapo, un maestro de ceremonias que iba presentando a la gente que asistíamos allí como si fuera los invitados a una gala. Y me acuerdo del administrativo encargado de las cuentas de la embajada, que era un tipo así como que siempre se encargaba de buscar el lado no negativo, pero sí de por dónde podían venir los problemas. Como se entere el ministerio de la fiesta que estamos pagando, se nos va a caer el pelo, ¿no? Porque claro, es eso. Tú piensas que estás asistiendo a una parte, en lo que en nuestra cultura es un funeral pues más recogido y tal, y de repente allí asistes a una fiesta, pero porque es así. Allí se mezclaba el llanto con el baile, algo que para mí fue muy sorprendente, la verdad. En esta descripción colorida también me viene a la cabeza esta tribu urbana que describís y que experimentaste, que son los sapeurs, que son este conjunto de gente que se viste muy elegantemente. ¿Nos podés describir, que más últimamente, últimamente me refiero, se ha puesto de moda, o se ha conocido un poco este tema, pero ¿nos podés describir un poco de qué se trata esto y cómo conviven esa tribu allí en el Congo? Sí, pues SAPER viene de un acrónimo que es la SAP, S-A-P-E, Société d'Ambianceurs et de Personnes Elegantes, Sociedad de Gente de Ambiente y Personas Elegantes. Bueno, ¿en qué consiste eso? Básicamente que en un entorno de pobreza extrema, pensemos que cuando yo vivía allí el Congo era el segundo país más pobre del mundo en renta per cápita, solo por delante de Somalia. De repente había unos individuos, generalmente hombres, que llevaban una fortuna en trajes a medida muy coloridos, zapatos muy vistosos, sombreros, bastones con empuñadura de marfil, todo con la idea un poco del gentleman de principios de siglo. Y hay distintas teorías de dónde viene este fenómeno, ¿no? Porque el propio Mobutu, cuando termina la colonización y hace un proceso como de africanización para buscar los valores genuinos anticoloniales, prohíbe el traje y crea una especie de traje congoleño autóctono inspirado en los cuellos Mao, ¿no? Que llama abacost, abale costume, abajo el traje. Entonces estos también a su vez son una reacción antimobutista, dicen algunos, y también una reacción contracorriente, es decir, ¿qué pasa? ¿Que vivo en un sitio paupérrimo? Bueno, pues yo quiero elevarme de esta miseria y mostrar una dignidad, aunque sea impostada, aunque sea chocante con lo demás, y mostrarme de la manera más elegante posible. Luego se convertían en personajes un poco de sociedad, porque algunos de ellos simplemente se paseaban así, vestidos, y a lo mejor el dueño de un restaurante, de un bar, una terracita, pues les pagaba algo por ir allí o por dejarse caer allí, porque daban ambiente y bueno, realmente era una estampa bastante colorida. Tuve la suerte de organizar una exposición fotográfica en la embajada
invitamos a unos fotógrafos a que ilustraran este mundo de la SAP, y de ello salió un libro que ha sido, yo creo, de los primeros que han empezado a mostrar esta realidad fuera del Congo, ¿no? Cualquier escritor estaría celoso de las experiencias, de los personajes que fuiste conociendo. Eh, ¿Te tentó a escribir ficción? Sí, lo que pasa es que yo en ese momento andaba a tientas con la literatura. Primero, era muy inexperto también en la carrera diplomática y tenía mucho miedo a cometer algún error que pudiera ser fatal para mi carrera. Entonces, sí, la primera reacción fue, bueno, vamos a crear un alter ego y vamos a novelar esto y así, bueno, sí, si meto la pata mucho siempre se podrá decir que esto es ficción y listo, ¿no? Me llamaba mucho la atención el libro de V.S. Naipaul, A Bend in the River, ¿no? Donde nunca se refiere al Congo como Congo, dice the country, nunca se refiere a Mobutu como Mobutu, sino the man, y Kisangani, que es la ciudad donde el río que hace una curva así, pues donde el río tiene la curva, lo llama la ciudad donde el río tiene una curva, ¿no? Entonces yo, inspirado por eso, pensé, bueno, pues puedo hablar de un país ficticio y tal, y donde el personaje misteriosamente le pasen cosas similares a las que me ocurren a mí, ¿no? Pero luego descubrí que, primero, que escribir ficción es harina de otro costal, como decimos en España, es complicado. Lo acabo de hacer ahora y he descubierto lo complejo que es. Y segundo, que me estaría perdiendo gran parte del valor añadido que mencionaba antes, que es que yo tuve acceso a la realidad. Tuve acceso a 8 de las 11 provincias en las que entonces se dividía el Congo, porque ahora lo han subdividido en más provincias. Tuve acceso a personajes que son reales. Y bueno, que lo único que tenía que hacer era contarlo bien y sin miedo a decir nada inapropiado, porque en el fondo no tenía nada importante que silenciar, en el sentido de que yo cogí cariño genuino y sencillo y sincero al Congo, con lo cual no tenía que autocensurarme. O sea, yo he escrito lo que realmente pienso sobre el Congo y es un libro que ya en su primera edición me dio muchas alegrías y no me granjeó críticas ni de pues, que yo me imaginaba, ¿no? Por bueno, esta figura europea que viene aquí a explicarnos el Congo a los congoleños. Hice una presentación en el Congo y el libro fue muy bien acogido, y ahora que tenga esta segunda vida con Equidistancias, que reciba una nueva oportunidad en América Latina como autor es muy satisfactorio porque es una segunda vida inesperada, ¿no? Así que esa oportunidad la agradezco mucho. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que sale, que se te metió como un bichito porque desde ese momento que escribiste este libro, que la primera edición tiene ya como 10 años, que circuló bien en Europa, Seis pero años, 6 años. 6 años, pero no en América Latina, que ahora sí está el libro disponible en América Latina, eh, pero a partir de ese momento fuiste escribiendo o participaste de otros volúmenes o otros trabajos de otros colegas tuyos que iban escribiendo. ¿Nos podés rápidamente relatar algunas de esas otras experiencias? Sí, después del Congo, mi siguiente destino fue en Australia. Entonces, en Australia me dediqué a escribir sobre el Congo. O sea, el libro del Congo está escrito en Australia. Y no escribí realmente nada sobre Australia, pero desde Australia me fui a Bulgaria, y en Bulgaria sí que me zambullí realmente en la cultura, aparte de haberme casado con una búlgara. Me gustó mucho el país, me gustó que, siendo un país muy pequeño, porque son 7 millones y pico de personas, son muy diversos, y sobre todo ver que son un pueblo que no tiene nada que ver con sus vecinos. O sea, por el norte linda con Rumanía, que no tiene nada que ver con los del sur, que son Turquía y Grecia, y luego por el oeste
es el gran Big Bang de los ex-yugoslavos, que cada uno exacerba mucho sus diferencias, y ahí en medio está Bulgaria, que tiene un poco de todos. Tienen un poco de los yugoslavos, un poco de los rumanos, de los griegos, de los turcos, y todo en unas distancias muy asumibles, con lo cual escribí un libro sobre los Balcanes, pero con énfasis en Bulgaria, ¿no? Se llama El paraguas balcánico y bueno, retoma un poco lo mismo o la misma fórmula que Cosas que no caben en una maleta, que es la literatura o la narrativa de viajes, como yo la veo, es que un paso sea lo que tú andas y otro paso lo que lees, lo que andas, lo que lees, y que el lector final se vaya haciendo una composición de lugar de por dónde has andado, qué has comido, qué música has escuchado, pero también qué libros has leído, qué conversaciones has tenido, y que esa fórmula acabe funcionando bien. Ese fue mi segundo libro. Y luego, bueno, he participado en libros colectivos, generalmente con otros compañeros. En un caso lo he coordinado yo sobre, bueno, pues experiencias así un poco extremas de la carrera diplomática, ¿no? Lo hemos llamado Muchas vidas y un destino. Y luego, finalmente, acabo de aportar un relato sobre Australia, que yo creo que se lo debía, porque ya digo que en su momento estuve preocupado en Australia de escribir sobre el Congo, y ahora en Alemania he escrito finalmente lo que no escribí en su día sobre Canberra, que digo que es la capital contra pronóstico, ¿no? Entre otras cosas porque fue una capital por descarte, para que no fuera ni Sydney ni Melbourne, pues acabó siendo Canberra, que no era nada. Y le he dedicado unas paginitas en un libro que se llama Ciudades lejanas. Muy interesante toda esta historia, muy interesante cómo contribuís a ver de otra manera, el cómo incluso, más que de otra manera, a verlo, a visibilizar algo que a lo mejor para la mayoría de la gente no conocía, y lo haces desde este lugar, de este lugar del escritor que escribe afuera, que es un migrante, que se puede ser migrante de muchas formas. Y acá es una cosa muy interesante que Equidistancias publica o trabaja con escritores que escriben afuera. Y se puede escribir afuera de muchas formas, ¿no? Una de ellas es ser diplomático, pero el ser diplomático te obliga a estar viviendo y escribiendo afuera todo el tiempo. ¿Cómo es este proceso, ya como para terminar y como para cerrar, de escribir afuera? Hace que el hecho de que a lo mejor no estés pensando en tus temas, en los temas a lo mejor centrales de tu país, en personajes de tu país, etcétera, hace que la experiencia sea distinta, o incluso así hay conflictos, porque me imagino un tipo como vos, que vivió en 10 lugares distintos, habla diferentes idiomas, en su casa no sé qué idioma habla, pero está casado con una persona que habla otro Varios. idioma. ¿Cómo? Varios. Varios, múltiples, entonces en la cabeza se van mezclando cosas. ¿Cómo afecta eso efectivamente a la hora de escribir? Quizá lo que más marca, yo creo, el escribir por fuera, como dices tú, es que siempre tienes esa inseguridad de si estás realmente entendiendo las cosas como son, porque no dejas de ser un injerto, en nuestro caso además un injerto temporal en esa cultura, en esa sociedad, y tú crees que estás entendiendo las cosas y empiezas a leer los clásicos de su literatura y crees que te manejas en la sociedad, y de repente el país entero está en duelo porque ha fallecido no sé quién, que era un famoso que salía en la tele en los años 70 y tú no sabes quién es, ¿no? Entonces, ese fogonazo te recuerda periódicamente que no conoces el país, ¿no? Entonces, esa sensación de no pertenecer o de tener inseguridad sobre si lo que estás diciendo es lo correcto o si es anecdótico, creo que, bueno, a la vez es complicado como autor porque no te da pulso, digamos, de narrativa, pero por otro lado te hace adoptar un tono, bueno, que a mí me gusta, de amabilidad, de humildad, de decir, mira, esto es lo que yo he visto, o esto es lo que a mí me ha parecido, o esto es lo que a mí me ha hecho gracia. Yo no digo que esto necesariamente sea así o que otro no lo pueda rebatir, pero yo creo que este escribir por fuera es proclive a hacerlo poco dogmático, ¿no? Y eso me gusta, porque te mantiene permanentemente alerta, permanentemente curioso,
y a la vez cuestionándote, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido una charla muy agradable. Creo que hemos barrido todo lo que está en el libro y mucho más también, parte de tus experiencias personales y cómo efectivamente eso lo transformás en literatura. Ahora con el libro disponible en América Latina, esperamos que muchos lectores se acerquen a él y que conozcan un poco el Congo. Te agradecemos mucho, Enrique, y nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima vez. Chau, chau. Muchas gracias.